propósito de este 10%, estamos en línea con una diputada, Ana María Gasmuri, a quien le agradezco la gentileza de este contacto con Ufrovisión aquí en Temuco. Diputada, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Está sin audio. Ahora sí, Ahora sí. Miguel Ángel, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, pero en un día bastante triste. Ya podremos profundizar en esta crisis de seguridad que tenemos. Hemos tenido lamentables noticias que tienen que ver justamente con los pacientes que cultivan cannabis. Ya le podré contar, ayer sufrimos el terrible asesinato de un paciente miembro de la comunidad canábica chilena, activista, dirigente de una corporación de usuarios medicinales, y fue asesinado en su casa por narcotraficantes disfrazados de policías de investigaciones. Imagínense qué cosa más espantosa. Hoy día la comunidad canábica de Chile, que son más de 4 millones de personas, está de luto por esta tremenda situación de indefección en que quedan los usuarios medicinales de cannabis, prácticamente a merced de los narcotraficantes que hacen lo que se llaman las mexicanas, ¿cierto? Eso. Y aquí es donde entendemos la necesidad de avanzar en la persecución del crimen organizado, la persecución del narcotráfico con herramientas más eficaces, como lo trae, por ejemplo, la ley antinarco, que hoy día está detenida en el Tribunal Constitucional por parte de la derecha. Inexplicable, cuando justamente necesitamos esas herramientas. Sí, justamente usted hace mención a un delito que en Chile no era común, era muy poco o no existía. En los últimos 5 o 10 años esto se está haciendo pan de cada día y vemos cómo hay estas quitadas de droga. La seguridad en las calles hoy día es terrible porque usted se encuentra con un tiroteo en cualquier instante y nadie le garantiza su vida. Por cierto, eso es ahí, así, Miguel Ángel, y lamentablemente en todo Chile, todos hemos visto en el distrito que yo represento, el distrito 12, tuvimos un tiroteo con 3 carabineros heridos, un delincuente que se resultó fallecido. Situaciones lamentables, ¿no? Lamentables, que son dramáticas, y por eso se hace tan importante aquí afinar la puntería hacia el crimen organizado y no desperdiciar recursos. Y es bien importante, y es lo que venimos planteando no yo, sino que una bancada transversal que se llama Regulación por la Paz, compuesta por más de 70 parlamentarios, en que justamente para poder perseguir eficazmente el crimen organizado, se debe separar a los pacientes, a los usuarios, no se deben confundir. ¿Y por qué se lo digo, Miguel Ángel? Porque hoy en día el 70% de las detenciones por ley 20.000 corresponden a usuarios y usuarias, generalmente por denuncias anónimas. Y desperdiciamos todo ese recurso de persecución, de investigación, de procesos judiciales, que deberían estar enfocados en el crimen organizado, justamente persiguiendo pacientes que la inmensa mayoría después son sobreseídos, salvo algunos lamentables casos de discrecionalidad de los tribunales. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Porque si no hacemos esta distinción, no podemos enfocarnos realmente en quién hoy día son el crimen organizado que tiene tomado nuestro territorio. Lo vemos, y tú tienes toda la razón, esto ha cambiado, ha evolucionado, no es el mismo narcotráfico, no es el mismo crimen organizado que conocíamos hace 10 años atrás. Hoy día es un crimen organizado más violento, apareció el sicariato, el secuestro, las quitadas de drogas, ¿cierto? Entonces, en este escenario, déjeme contarle, Miguel Ángel, que es muy terrible la situación en que quedan los usuarios medicinales de cannabis. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque injustamente aún son criminalizados y perseguidos por el Estado, por el Ministerio Público, en estos procesos inconducentes, por un lado, pero también se ven amenazados por el narco, entonces terminan siendo realmente el jamón del sándwich, en que de alguna manera los narcotraficantes hacen estos asaltos a los cultivadores, a quienes ejercen su legítimo derecho a cultivar para el uso personal, y resulta que estos cultivadores, estos pacientes, si llaman a carabineros, llaman a PDI, terminan siendo ellos detenidos, y no los asaltantes, no los narcotraficantes. Entonces es una situación imposible que hemos planteado con mucha fuerza al gobierno, estamos en conversaciones, sí, porque aquí es donde urge actualizar el compromiso del gobierno con terminar la criminalización de los usuarios y proteger a los pacientes. Y esto, déjeme decirle, con esto cierro la idea, lo habíamos logrado en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, logramos aprobar por inmensa mayoría la ley antinarco, que justamente contiene esta excepción para distinguir a los pacientes. Pero por este artículo, la diputada Sandón y otros parlamentarios de derecha llevaron al Tribunal Constitucional la ley antinarco, que hoy día no puede ser promulgada. Pero ese es un error, y efectivamente si esto es acogido en el Tribunal Constitucional, tanto el gobierno como el Parlamento vamos a defender esta indicación, porque estando todos de acuerdo que debemos perseguir con todo el rigor de la fuerza el narcotráfico y sobre todo la ruta del dinero, de ninguna manera nadie está de acuerdo aquí en que deban ser perseguidos, criminalizados, encarcelados los pacientes. Tenemos el caso de un joven padre
con una hija de 3 años, irreprochable conducta anterior, por cultivar 3 plantas de cannabis, hoy día en Los Ángeles, fue condenado a 5 años y un día de pena efectiva. Nunca en Chile, ni en dictadura, había ocurrido algo así. Entonces estamos en un escenario crítico en que se confunden a los delincuentes con las víctimas. Y esto tenemos que clarificarlo. Diputada, y a propósito, usted hace alusión a esta ley antinarco. ¿Qué contiene? Si es que usted me puede sintetizar los elementos más importantes. ¿Por qué le digo? Porque aquí hace más de un año, casi 2 ya, intentó ingresar la Policía de Investigaciones a un sector de Ercilla con un gran contingente. Lograron efectivamente sacar una cantidad de plantas ahí, pero terminaron arrancando con un muerto, otros funcionarios lesionados, y salieron arrancando, porque esa fue la verdad. Entonces, ¿cómo hacerle frente, en definitiva, al narcotráfico? Sí. Se quedó un instante ahí congelada, diputada. Vamos a ver si podemos retomar este contacto. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ay, sí, sí, pero le escuché la pregunta. Justamente esta ley antinarco es la modificación de varios cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico. Que, por ejemplo, aumentar las penas a quienes utilicen niños y adolescentes para cometer estos ilícitos, o a quienes faciliten armas a justamente niños y adolescentes, a quienes, por ejemplo, suministren droga a alguna persona sin su consentimiento. Se elevan fuertemente las penas y eso es correcto. Se incorporan elementos como el comienzo temprano. ¿Qué quiere decir eso? Que a una organización criminal, aunque no hayan sido condenados sus líderes, se les puede incautar sus bienes, ¿cierto? Justamente aunque no haya terminado el proceso. Entonces son herramientas importantes para perseguir la ruta del dinero. ¿Qué otras cosas importantes? Se amplía la facultad de la Fiscalía Nacional Económica para supervisar actividades que no estaban supervisadas, como los clubes de caza y tiro, la crianza de equinos de raza pura, las compraventas de joyas, que no estaban siendo supervisadas y son actividades que se prestan para el lavado de dinero, para el tráfico. Por supuesto que la mayoría realiza estas actividades de manera correcta, de manera honesta, pero se necesita poder fiscalizar de mejor manera porque son estas también las que se utilizan para cometer estos ilícitos. Entonces viene una batería de elementos muy importantes, pero que hoy día están paralizados. O sea, hoy día, por no querer proteger a los pacientes, se paralizó una ley completa que la necesitamos, Miguel Ángel, con más urgencia que nunca. Ana María, me pregunta aquí Rosa Cuña. La organización que usted hace referencia dice, ¿lleva un registro de las personas que usan la cannabis medicinal para que la policía no los arreste? Claro, mire, se hace eso, las corporaciones están constituidas, tienen los números de pacientes, tienen sus recetas médicas, o los pacientes que cultivan individualmente en su casa hacen lo mismo. Pero desgraciadamente, Miguel Ángel, y esto aquí queda la discrecionalidad, tenemos casos en que llega Carabineros, por ejemplo, de una denuncia anónima, ve la receta del paciente y dice, perfecto, esto es un cultivo ilícito y se va y no hay ningún problema. Otras veces dicen, ok, voy a sacar una copia de la receta, vamos a mandar un oficio a fiscalía para que esto quede registrado y no hay problema. Pero todavía demasiadas veces entran a la casa de los pacientes como si fueran una casa de un narcotraficante, no les importa la receta, no la consideran en ese primer momento y hay que entrar en todo el proceso judicial para, en las audiencias, demostrar con la receta, con el testimonio de los médicos, conmigo misma, que he sido testigo muchas veces, poder finalmente que la justicia que diga, efectivamente, que estamos frente a un cultivo que es para uso personal, por lo tanto, esto no es punible. Incluso en los últimos juicios se ha ganado con condena de costa a fiscalía, pero tenemos excepciones como las de Elías, ¿cierto? Elías Ortega, que hoy día está siendo condenado 5 años y un día, siendo un padre de familia con irreprochable conducta anterior. Entonces, justamente esta indicación que está en la ley antinarco nos permite darle tranquilidad a las miles de familias que en Chile hoy día ejercen su derecho a usar cannabis medicinal. Ahí están mostrando ustedes justamente información. Esto no es una realidad de Chile. El cannabis medicinal está aumentando su uso en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, los pacientes pueden cultivar 9 plantas de cannabis autorizadas por el Ministerio de Salud, que les da incluso un carnet sin ningún problema. Acá en Chile siempre vamos a estar allanados a hacer todo tipo de registros, de métodos de certificación que nos permitan darle tranquilidad a los pacientes y a las familias. Hoy día el cannabis medicinal está mejorando la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es una herramienta eficaz para el dolor crónico, para la ansiedad, para, por supuesto, los pacientes oncológicos, pacientes neurológicos, y por eso es que ha avanzado tan fuerte todo el mundo. Entonces, hoy día,
Bueno, uno se alegra de que en Chile estemos avanzando y, por ejemplo, se encuentren productos de cannabis disponibles en 5 cadenas de farmacia, pero desgraciadamente, Miguel Ángel, a precios, a valores que hoy día la mayoría de las familias chilenas no pueden costear. Y por eso el autocultivo sigue siendo la vía más económica, más democrática, y por eso no hay ningún país que avance en una nueva regulación que no incorpore el autocultivo, este derecho a la soberanía personal. Después nos preocuparemos del mercado, del expendio, pero si primero no logramos proteger a quienes ejercen su derecho autónomo sin afectar a nadie y no dependiendo de los laboratorios, digamos, porque también, claro, comprar en las farmacias hay que tener esos recursos y se genera una dependencia. Y hoy día esto no está costeado por el Estado, por lo tanto la gente lo tiene que pagar de su bolsillo. Por ejemplo, le quiero señalar, la Liga de la Epilepsia hace propaganda a un producto de cannabis para niños con epilepsia, para pacientes con epilepsia, cuyo valor es 540.000 pesos. ¿Qué familia en Chile puede gastar 540.000 pesos mensuales en un fármaco de cannabis que si lo produce la propia familia le sale 5.000 pesos de costo? Entonces, esa es la realidad que enfrentamos. Entonces, cuando no se quiere avanzar en proteger, ¿a quién estamos cuidando? A la industria farmacéutica, que no protegemos a los pacientes que desde mucho antes de que existiera la industria farmacéutica del cannabis empezaron a constatar y conocer justamente cómo esta planta medicinal podía traer estos beneficios a la vida. Entonces, tenemos que avanzar en garantizar la protección de los pacientes. Tenemos por primera vez un gobierno comprometido en aquello, pero usted se comprenderá que la agenda no ha estado fácil y los temas han quedado un poquito rezagados producto de la urgencia, ¿no? Pero esto es una urgencia, porque mientras no empecemos a facilitar, proteger a quienes cultivan, no vamos a poder ganarle la guerra al narco jamás. ¿Por qué? Porque si para un usuario es más fácil y más seguro comprarle a un narco que cultivar, estamos fomentando justamente las redes de narcotráfico, y eso es lo que se ha demostrado en el mundo entero que va destinado al fracaso. Aquí hay mucha gente que necesita usar cannabis, y si efectivamente quien satisface esa demanda es el mercado ilícito, no corresponde. Aquí el Estado tiene que ordenar y regular y respetar, ¿cierto?, a los pacientes que afortunadamente han logrado mejorar su vida gracias al uso medicinal del cannabis. Celebro también y quiero mandar un cariñoso saludo a mi querida amiga, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, la primera alcaldesa en implementar un programa municipal de cannabis medicinal con gratuidad para los pacientes. Eso es lo que nos gustaría que fuera la realidad de todo Chile. Que cada usuario aquí en Lautaro, en Temuco, en Santiago, en Arica, donde fuera, pueda tener la tranquilidad de que va a ser acompañado en la búsqueda de su bienestar y su salud y no perseguido por el Estado. Muy bien, diputada, queríamos conocer precisamente su opinión respecto a este tema. Gracias por este contacto, un gusto y hasta cualquier momento. Un gusto, Miguel Ángel. Gracias por el espacio. Un placer estar aquí conversando con ustedes.